Placer de escuchar a Candela Castro. Ella es licenciada en musicoterapia por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en neurorehabilitación, actualmente trabaja como musicoterapeuta en FLENI, que es un centro de rehabilitación para adultos acá en Buenos Aires, Argentina. Es docente universitaria de la materia neuropsicopatología de la Universidad de Buenos Aires y participó en proyectos de investigación referentes a musicoterapia, música y neurociencias. Ahora vamos a pasar con la entrevista, pero por favor no te olvides de suscribirte, darle like si te gustó este video, si te aportó algo, compartirlo también, quizás hay alguna persona que le puede servir esta información y también nos ayudas a nosotros para poder seguir creando contenido. Y bueno, nos vemos en la entrevista. Hola Cande, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a este nuevo ciclo de entrevistas. Muchísimas gracias en primer lugar por formar parte de esto, por animarte, por sumarte a estas locuras. ¿Cómo estás vos? Hola Mari, bien, todo bien, por suerte acá, contenta de estar acá con vos en esta serie de videos que la verdad que están buenísimos. Bueno, muchas gracias, Cande. Sí, la idea es poder seguir difundiendo, como siempre digo, que la musicoterapia llegue a más personas y que conozcan acerca de esta disciplina y de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y qué mejor, bueno, de la mano de musicoterapeutas súper calificados. Bueno, Cande, contanos en primer lugar, yo antes conté de que vos estabas trabajando en el FLENI, en el Centro de Rehabilitación acá en Buenos Aires, que también estás formando parte como docente en la Universidad de Buenos Aires. Contanos, ¿qué estás haciendo en este centro de rehabilitación? ¿Cómo es que te insertaste? Bien, bueno, mira, en el centro de rehabilitación de Fleni ya venía viendo un equipo de musicoterapia en la parte de rehabilitación de adultos y en la parte de rehabilitación de niños también está el otro equipo de musicoterapia especializado. Lo que tiene este centro es que es bastante especializado, digamos, en una población específica. Que es, bueno, en mi caso, adultos que están rehabilitándose de una lesión cerebral o algún otro tipo de problemática neurológica, ¿sí? Lo más común que vemos son personas que tuvieron ACVs, traumatismos de cráneo, lesiones medulares, tumores, bueno, algunas enfermedades neurológicas como ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que hay una clínica especializada, Parkinson también, pero bueno, lo más común que vemos son, podríamos decir, ACVs, traumatismo de cráneo y lesiones medulares. Y bueno, el equipo, lo que yo ingresé hace unos 2 años, y el equipo, digamos, ya estaba bastante inserto, trabajando, que es en donde yo empecé después también a trabajar, interdisciplinariamente. ¿Sí? Lo que hacemos es trabajar en conjunto con el resto del equipo en lo que es la rehabilitación integral de las personas, ¿sí? Que están haciendo, son muchas veces están en internación, pero también hay personas que hacen hospital de día, es decir, que están en su casa y van a hacer, digamos, módulos de distintas terapias, dentro de la cual está musicoterapia. Y ellos tienen, por ejemplo, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, rehabilitación cognitiva, de la deglución, bueno, nutrición, es decir, tienen un montón de terapias, sí, que hacen a la rehabilitación integral con el objetivo principal, digamos, en común, que es que esa persona tenga la mayor autonomía posible. ¿Sí? Porque sabemos que después de una lesión neurológica hay determinadas secuelas que hacen, digamos, que esa persona pierda o disminuya la autonomía, digamos, que tenía en su vida cotidiana. Si es imagínate, vos tenés tu vida, haces tus cosas, tu trabajo, te manejas de cierta forma y de un día para el otro tu vida cambia, ¿sí? A raíz de un evento que te pueda suceder y, bueno, lo que hace, digamos, la rehabilitación es que después de que pasa la etapa más aguda, es decir, muchas veces, por ejemplo, estas personas vienen de estar internadas, tal vez en un hospital, no sé, en una unidad de cuidados intensivos. Cuando ya están estables y pueden salir de la internación, empieza a ser la etapa de la rehabilitación, que ahí es donde nos insertamos nosotros. Los Buenísimo. objetos. Perdón, Cande, ¿y cómo llega una persona a musicoterapia? Porque vos me estás Bien, diciendo que viene por ahí de otra internación,
que llegan al centro y que, digamos, está atendido por todas estas disciplinas de forma integral y demás. Perdón el perro, ¿de qué se escucha? Pero bueno, que están atendidos de forma integral. Y bueno, pero ¿cómo llega a musicoterapia? Bien. Bueno, hay determinados objetivos, digamos, que son como los principales que podemos trabajar desde la musicoterapia, que el resto del equipo más o menos tienen una idea, digamos, de cuáles son los criterios de derivación, o a veces los médicos. Los principales, digamos, objetivos terapéuticos que trabajamos son, bueno, desde el lenguaje. Hay a veces que hay secuelas en cuanto a la expresión del lenguaje o la comprensión, ¿sí?, del lenguaje, o también del habla, que eso se ocupan las chicas de fonoaudiología. Entonces a veces nos derivan pacientes que creen que puedan llegar a tener criterio para trabajar, por ejemplo, a mejorar la expresión del lenguaje, que salgan las palabras, ¿sí? Hay veces que de repente una persona pierde la capacidad de poder hablar, de poder expresarse. Entonces, desde la música hay determinadas técnicas, y yo trabajo desde un marco teórico que es la musicoterapia neurológica, que está basada en la investigación. Entonces, ya digamos, hay evidencias de que hay determinadas técnicas que pueden llegar a tener bastante efectividad. Entonces, bueno, ese es uno de los casos que nos llegan pacientes, que es un caso muy común, que son pacientes con afasia. Que bueno, se trabaja mucho a través del canto. También pueden venir pacientes derivados para trabajar desde el área motora, ya sea para mejorar la marcha, ¿sí?, a través del ritmo y de la música. Bueno, y con técnicas se trabaja mucho en conjunto con kinesiólogos, o en el caso también, bueno, de lo motor para los miembros superiores, para mejorar determinada movilidad, ¿sí?, de alguno de los dos miembros. Tengamos en cuenta que muchas veces es muy común que se produzca una hemiparesia, es decir, que una mitad, digamos, del cuerpo pierde la fuerza, pierde la movilidad. Bueno, entonces también en este caso siempre se trabaja a través de instrumentos musicales, ¿no? Actividades musicales en las cuales el movimiento ahí está involucrado de lleno. Desde la rehabilitación cognitiva también nos llegan pacientes para trabajar las funciones cognitivas, memoria, atención, funciones ejecutivas, bueno, digamos, funciones cognitivas en general, que también, digamos, podemos trabajar. ¿Qué más? También trabajamos en el área de rehabilitación, de estimulación sensorial y motora, que son personas que pueden recién haber salido del coma y que están en estado de mínima conciencia. Que ese es un área en el cual la musicoterapia es fundamental, es una gran área, digamos, de inserción de la musicoterapia, porque digamos, es una persona que está en un estado en el cual no está en coma, pero tampoco está con la conciencia, digamos, como nosotros conocemos, de estar consciente, digamos, del mundo que nos rodea y también de nosotros mismos. Entonces lo que se trata de hacer es estimular, ¿sí?, a través de estímulos emocionales significativos, podríamos decir como coloquialmente, para que esa persona despierte, ¿sí? Es como hacer una estimulación, ¿sí?, con estímulos significativos de esa persona, con música ejecutada en vivo, para realmente aportar. Ahí sí se trabaja muy en equipo, es un trabajo muy distinto tal vez de los otros que yo te contaba, sino que es como más pasito a pasito, y a la vez una estimulación, digamos, intensiva, emocional, ¿sí?, para que esa persona pueda conectar y cada vez intentar mejorar más el alerta, que esa persona esté en estado, digamos, de alerta, prestando. No, en realidad no es prestando atención, sino, bueno, la palabra correcta es alerta, que mejoren el alerta, que lo puedan mantener a lo largo del tiempo, y salir de ese estado de mínima conciencia. Claro. Cande, y te pregunto para que la gente sepa también, ¿a qué te referís cuando decís estímulos significativos? ¿Qué Bien. significa esto? Bueno, en este caso, por ejemplo, la música, pensá, por ejemplo, una canción que para vos tenga mucha carga emocional porque te acompañó tal vez en algún momento de tu vida. Hay veces que nosotros lo que hacemos es pedirle a la familia
¿no? Claro, que la persona Que no nos hagan una puede, digamos, lista, claro, que nos hagan una lista de qué música le gusta, qué música no le gusta también, porque, bueno, es algo importante y que a veces también puede servir, digamos, como un estímulo para ver si hay algún otro tipo de reacción ante una música que sabemos claro, de que en realidad no desagrado o algo es que que no. le desagrada, claro. Música que, no sé, a veces nos dice mucho, esta es la música que puso cuando se casó, por ejemplo, que si te lo pones a pensar, es algo que para una persona eligió esa música especialmente para ese momento es porque realmente tiene mucha carga emocional. Y bueno, las áreas, digamos, cerebrales que tienen que ver con la emoción, justamente en este caso suelen tener, digamos, mucha importancia, porque son las que pueden llegar a ayudar, digamos, a activar o a generar algún tipo de reacción. Entonces, por eso se trabaja desde ahí. Por eso se dice estímulos significativos, digamos, que sean importantes desde lo emocional para esa persona. Claro, que estén relacionados con lo emocional. Bien, bien, gracias, Jande. Y te hago una consulta. Vos hablabas antes que nos contabas de que tu marco teórico es la musicoterapia neurológica, ¿no? En base a esto, ¿por qué podemos decir que utilizamos la música para la rehabilitación, para la estimulación? Bueno, este marco teórico de la musicoterapia neurológica, a grandes rasgos, lo principal, digamos, que resalta es que las intervenciones musicales que hagamos tendrían que estar basadas en la evidencia, es decir, que haya evidencia de que vamos a estar generando un beneficio, ¿no?, con la actividad que vamos a hacer. Entonces lo que hacen es hacer mucha investigación previa para poder luego dar, digamos, un sustento. Muchas veces que hay cosas que nosotros sabemos que la música tiene tal efecto, tal no, pero tener, digamos, esta base científica y esta evidencia lo que hace también es que podamos, con el resto de la comunidad científica y clínica en general, poder decir, bueno, mira, acá está la evidencia de lo que yo estoy haciendo. Entonces, las principales bases, ¿no?, de la musicoterapia neurológica son, bueno, que la música activa todo el cerebro en conjunto, es decir, no es que hay un área específica de la música, como tenemos, por ejemplo, un área específica del lenguaje, sino que la música tiene áreas específicas diferenciadas de otras áreas, pero son muchas áreas, es decir, se activa el cerebro casi en conjunto, de una manera que decimos bihemisférica, es decir, las dos partes del cerebro en interconexión, y eso es muy importante porque justamente hace una estimulación general del cerebro, cuando hacemos música, cuando tocamos un instrumento. Esa es una de las bases. También que genera la neuroplasticidad, genera no, sino que estimula, favorece a la neuroplasticidad, ¿sí?, que es decir, que crea nuevas redes, ¿sí?, al crear nuevas redes neuronales en el cerebro, por esto de que se activan conjuntos, ¿sí?, y hay muchas áreas que están en intercomunicación, genera neuroplasticidad y esto es muy importante en la rehabilitación también neurológica. Estas son como dos de las principales como ejes, ¿sí?, que también hay muchos estudios en los cuales se ve que, por ejemplo, músicos que estudiaron música toda su vida, que se generan cambios a raíz de estas cosas, cambios funcionales, es decir, que hay mejoras tal vez en determinadas pruebas cognitivas, ¿sí?, o también del lenguaje, pero también a nivel anatómico, es decir, que el cerebro es más grande, que el cerebelo también, que es una parte del cerebro, es más grande. Hay, bueno, un montón, no me voy a poner ahora a extender mucho en esto, pero hay un montón de evidencias que se van encontrando a partir de lo que es la estimulación musical. Entonces, en una persona que no tiene, digamos, que tiene que estar generar, digamos, redes tal vez en algún área particular, el uso de la música, ¿sí?, ayuda a veces, como podemos decir, tender puentes tal vez entre áreas cerebrales, ¿sí?, o a la vez también compensar, ¿no?, es decir, hacer
compensar con otra área del cerebro, un área que está, digamos, funcionando, digamos, no de la mejor manera. Pero solamente para músicos, porque también eso es a veces algo que se le suele decir, No, ¿no? Bueno, la musicoterapia, aquel que quiera ser consultante de musicoterapia, usuario, bueno, demás, decir, bueno, ¿es solamente para músicos? O sea, ¿pasa no, eso en el cerebro? no, en realidad lo que hace esto es, una forma de estudiarlo es en músicos, es decir, vos sabés que la música genera cambios en el cerebro estudiándolo en músicos versus no músicos, ¿no? Fuera de lo que es la musicoterapia. Entonces, ahí va la pregunta, ¿pero solo un músico puede hacer musicoterapia? No, justamente vos podés no saber nada de música, pero al estar, digamos, involucrado en una actividad musical dentro de musicoterapia, eso ya empieza, digamos, a generar toda la estimulación en el cerebro, ¿sí? Cuanto más sesiones de musicoterapia uno haga, lo que es por lo menos rehabilitación neurológica que se busca esto, cuanto más sesiones de musicoterapia, mejor, ¿sí? Porque más estás estimulando a las redes neuronales, digamos. Claro, Pero no imaginémonos es si, necesario ser un músico para hacer musicoterapia, cualquier persona puede hacer. bien, pero imaginémonos que a todos la música nos atraviesa durante toda nuestra vida en cuanto a lo emocional y que tenemos algunas conductas innatas frente a la música, ¿no? Conductas musicales innatas. Digo, imagínense todo esto en pos o con objetivos terapéuticos, de poder rehabilitar funciones, el lenguaje, estimular la memoria, la atención, el movimiento, la motricidad. Entonces, imagínense todo esto la música utilizada en un tratamiento musicoterapéutico por un musicoterapeuta calificado, digo, ¿cómo puede favorecer? ¿No? Porque es algo que nos atraviesa durante toda nuestra vida la Tal música. cual. ¿No? Tiene como un plus que es la motivación, viste, También. que la música genera también estas redes de recompensa que activa la música. Uno al escuchar música quiere escuchar más o quieres terminar la canción. Vos empezás a escuchar una canción que te gusta y no le pones pausa, la querés terminar de escuchar. Entonces, eso genera este plus de motivación y genera un montón de cosas que hacen muchas veces que capaz los pacientes más difíciles, que más cuesta capaz que adhieran a la terapia, en musicoterapia tal vez les gusta un poco más, por así decirlo, ¿no? Como que quieren más venir a la terapia. Sí, sí, como que favorece también un poco la adhesión, ¿no? Al tratamiento. Uh-huh. Quizás sucede también a veces que hay neurólogos o profesionales, psicólogos y demás, que por ahí piensan que el paciente, esto de que no adhiera al tratamiento o a la estimulación, a un programa de estimulación y demás, y quizás con la musicoterapia sucede algo diferente y suelen decir, pero ¿cómo? Si a mí no me respondía o a mí o no asistía a las sesiones y demás, pero con musicoterapia suele ser algo realmente, como vos decís, lo de la motivación Uh-huh. es algo muy importante, muy importante, muy importante. Y Sí, bueno, sí, es. Cande, contanos para que la gente también sepa, porque a veces suele suceder esto de, bueno, ¿qué es la musicoterapia? ¿Qué hacen? ¿Viste esta intriga de que no sabemos qué sucede en una sesión? Contanos algún ejemplo, algo, un caso clínico, así mínimo, como para que la gente se haga idea a ver de qué sucede en una sesión de musicoterapia y qué beneficios también puede traer, qué cambios has observado vos en algún tratamiento que hayas realizado. Bien, bueno, creo que lo primero, digamos, que hay que decir de lo que es una sesión de musicoterapia en general es la parte de la evaluación, ¿no? Siempre la primera sesión tiene que ver más con conocer al paciente, a veces conocer también a la familia o a la persona que lo está acompañando, muchas veces las evaluaciones son con un acompañante también, por este tema de que a veces esa persona tiene como dificultades para poder expresarse o para poder contarme algo, entonces también a veces el familiar puede como ayudar a tener como más datos y conocer un poco más a esa persona. Bueno, y se hace como la entrevista y la evaluación, ¿no? Para saber más o menos cómo, desde qué objetivos, digamos, podemos ayudar más a esa persona. Para eso hacemos una evaluación específica de musicoterapia. Y bueno, después se plantean objetivos. Te puedo contar en un caso de pacientes, bueno, en realidad no sé si es un caso específico, es algo que pasa muy seguido, que es pacientes con afasia,
un tipo de afasia que se llama afasia de Broca, que es una dificultad para expresar el lenguaje, ¿sí? Es una persona que puede entender el lenguaje dentro de todo bien, tal vez con algunas dificultades en la comprensión, pero la fortaleza es que te pueden entender, tal vez algo sencillo lo entienden, pero les cuesta mucho expresar. Es como si, imagínatelo como que si yo supiera lo que te quiero decir, pero no me sale, como decir, no me sale decírtelo. Y se trabaja con una técnica que se llama terapia de entonación melódica, ¿sí? Si a alguien como le llama la atención y lo quiere googlear, a veces está más en internet, en Google como en inglés, como Melodic Intonation Therapy o MEIT, se le dice la técnica, en el cual se utilizan frases que se dice de uso frecuente, ¿no? Que lo pueden ayudar a esa persona a comunicarse, como por ejemplo decir, no sé, necesito ayuda, o al revés, puedo solo, saludar, pedir algo, decir gracias, decir por favor. Lo que se hace es utilizar la parte como más melódica del discurso, ¿no? Exagerarla, ¿no? Es lo que le decimos prosodia, ¿no? Es la melodía natural del habla, pero exagerarla para transformarlo, como podríamos decir, en una canción, ¿no? Con una melodía. Y pasa algo como muy, podríamos de afuera decir como muy loco, que es que según, ¿no? Hay pacientes que lo logran muy bien y hay veces que se requiere más trabajo, pero bueno, según también el lugar de la lesión, etc. Pero se ve que esa persona puede cantar, ¿no? Que logran cantar lo que no pueden decir, ¿no? Entonces, cuando se empieza, digamos, a trabajar más específicamente con esta técnica, se hace eso, que por ejemplo, en vez de decir, no sé, hola, ¿cómo te va?, que tal vez no lo pueden decir, que lo canten. Entonces, siempre de la misma forma, entonces tal vez dirían, no sé, hola, ¿cómo te va? Un ejemplo. Y al practicarlo, bueno, tiene determinados pasos, con varias frases se empiezan a como memorizarlas y empezar a hablar, digamos, a poder expresarse de esta forma cantando. Muchas veces ellos se lo graban y lo practican después en sus casas y lo tienen ahí como recurso para tratar de aprendérselo y mejorar. Y nos ha pasado de ver pacientes que después lo utilizan y están, digamos, muy agradecidos porque pueden, digamos, expresarse, salir a la calle tal vez y pedir una cosa, no sé, en un kiosco, ayudándose, o preguntar cuánto está. Y nada, la idea en realidad es después que a partir de la música logren como sacarle un poco la parte melódica y que lo puedan decir sin cantar, ¿no? Que no es que vayan, digamos, cantando por la vida, pero que igual ya para ellos ya es un montón, digamos, suma mucho que puedan utilizar esto como fortaleza para expresarse. Son casos, siempre a mí cuando me piden ejemplos, que me gusta, digamos, hablar de esta técnica puntual, porque es como que uno lo ve de afuera y parece magia, es como que decís, ¿cómo puede ser que no lo pueden decir y lo pueden cantar? Y en realidad no, bueno, tiene sus bases, se sigue estudiando igual hoy en día por qué los pacientes con afasia pueden cantar, y bueno, es algo que es muy, muy llamativo, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se conforma el cerebro, ¿no? Porque al cantar se activan áreas también del hemisferio derecho, ¿no? Del cerebro, que son las que en realidad están conservadas en las personas con afasia de Broca. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, es una, digamos, de las bases teóricas de esta técnica. Pero bueno, que es muy loco cómo funciona. Sí, pero no es magia, como decís. No es magia, no claro, hacemos no magia, es magia. no hacemos magia. Hay investigaciones, hay técnicas específicas para este tipo de tratamientos. Y lo importante, que me parece buenísimo destacar esto, de que todo lo que sucede en la sesión de musicoterapia es funcional para la vida de la persona, o sea, para su vida cotidiana. Y eso es lo importante. Imagínense una persona que no se puede comunicar de forma efectiva con otros, que de pronto, a raíz del tratamiento de musicoterapia, se pueda comunicar.
eso influye en lo emocional, en su entorno, en su día a día. Entonces es muy importante pensar en estos beneficios que no solo quedan dentro del consultorio, dentro de la música, Ujú. ¿sí? O sea, van más allá, trascienden todo esto. Y me parece como importante destacarlo porque es algo que es un objetivo que nosotros buscamos también, ¿no? Que la Sí, persona sí, puede tal cual. desarrollarse en su vida de forma cotidiana, o sea, que pueda comunicarse Ujú. con los demás y realizar sus tareas, que sea lo más independiente posible también, en Tal su cual, medida, o sea, de sus tal cual. posibilidades, lo que sucede. Ujú. Bueno, Sí, gracias, es. Cande, por compartir esto, que además se nota que lo haces con mucha pasión y es hermoso, es hermoso. Y bueno, y Bueno, no, para... gracias a vos por invitarme. No, pero pará, ¿eh? Última pregunta. Última pregunta. Sí, sí. Eh, me parece que es fundamental esta pregunta, ¿cómo le decís, le contás a la gente, esa gente que no sabe nada, o sea, pero de que no tiene ni idea qué es la musicoterapia, ¿cómo le contás cuando te preguntan qué es la musicoterapia? De algo simple, nada de mucha Bien. palabra técnica. Mira, a mí me gusta justamente ser bastante simple en esto. Yo siempre lo que digo es el uso de la música, ¿no? O de actividades musicales o experiencias musicales eh, para promover la salud. Por un hecho, digamos, llevado a cabo por un profesional, ¿no? Capacitado y habilitado en musicoterapia. Para mí eso es como la base, ¿no? El uso de la música para promover la salud. Después, eh, según el área en el cual te insertes, según la población con la cual trabajes, según el marco teórico que tengas, ¿no? O el modelo desde el cual trabajes, tal vez ahí se puede extender un poco más la, la definición, ¿no? Porque uno puede hablar también de cómo va a usar la música, ¿no? Si la vas a usar la música, haciendo música, ¿sí? Algo que siempre me gusta agregar es no solamente escuchando música, sino también haciendo. Es algo muy común porque es algo que se da como en el imaginario de la gente, que es escuchar música para relajarse, ¿no? Como que muchas veces suena eso, como musicoterapia es escuchar música, y en realidad es no solo escuchando música, sino también haciéndolo. Eso lo suelo agregar cuando me preguntan. Haciendo música, utilizando instrumentos musicales, eh, utilizando también distintas formas de escuchar música, o sea, no solamente escuchar música y ya, sino trabajando bien con lo que es la percepción de la música y distintas cosas que la música evoca, ¿no? Para trabajar distintos objetivos. Y eso va a variar según el área en el que trabaje. En mi caso es para trabajar objetivos de la música, para trabajar objetivos cognitivos, sensorio-motores, del lenguaje y del habla, ¿no? Eso sería como lo principal. Dije voy a ser simple y hablé como 5 minutos, pero bueno, me Pero extendí. está bien, sí, sí. A veces es que pasa esto que por ahí uno dice, bueno, el uso de la música. Pero bueno, pasa esto, bueno, ¿cómo usas la música? ¿En vivo, Claro. grabada? Bueno, ¿qué música se utiliza? Y además surgen después esas preguntas, Uh-huh. pero bueno, es algo que a veces nos resulta difícil a los musicoterapeutas comunicar acerca de lo que hacemos, porque, porque bueno, hay Hay que mucho estar en en el una, imaginario y hay que estar también en una sesión de musicoterapia también para entenderlo, para comprender lo que sucede. muchas veces cuando ven videos, tal vez de las, no sé, en reuniones o algo así, que se ven videos de lo que pasa en la sesión, hay gente capaz que no tiene ni idea, o pasa muchas veces con los familiares, ¿no? Que cuando de repente se ven que están acompañando a una persona allá a hacer musicoterapia, bueno, y ni hablar también con pacientes, digamos, que nunca pensaron en su vida que iban a terminar haciendo musicoterapia, y que dicen, ay, no me imaginaba que era esto. Y bueno, también de a poco yo creo que a medida que se va haciendo conocida la profesión, se va sabiendo un poco más de qué se trata. Así es, así es. Y esta es la idea de que podamos seguir comunicando, informando, porque siguen sin conocerse muchas cosas, pero bueno, es nuestro deber y nuestro rol poder informar a los demás de qué se trata esto, los beneficios que tiene, y bueno, y que también hay bases científicas. O sea,
es una disciplina basada en la evidencia. Hay evidencia acerca de todo lo que nosotros estamos hablando y no solo lo que comunicamos. No es nada al azar, todo lo que pasa en la sesión es pensado, es planificado con los objetivos con los que vamos a trabajar con la persona, de acuerdo a sus necesidades también, no para todos son los mismos objetivos. Entonces, hay una metodología, no claro. es que es todo, digamos, al azar, sino que sí, tal cual, seguimos un método clínico. Claro, tal cual. Así que, bueno, por eso esta es la idea de estas entrevistas y de esta comunicación que podamos tener entre nosotros para poder seguir informando sobre nuestra disciplina y, bueno, a familiares, profesionales, para que también sepan de esto. Bueno, Cande, muchísimas gracias. Fuiste muy clara, muy simple y bueno, espero que siga todo bien. No sé, dejanos algún contacto, por ahí la gente te puede Buenísimo, Mari. escribir. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por invitarme. La verdad que este espacio está buenísimo para dar difusión, ¿sí?, de lo que es la musicoterapia y además como lo haces vos también con tantas ganas, está buenísimo. Así que te felicito por el laburazo que estás haciendo y muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, un contacto, me pueden escribir, les dejo mi mail personal es castrocande@gmail.com, pero también pueden escribir al mail de musicoterapia de Fleni, que es musicoterapia@fleni.org.ar. Si quieren alguna consulta, también me pueden escribir ahí, cualquiera de esos 2 correos. Bárbaro, bueno, yo lo voy a dejar ahora acá abajo, va a pasar por acá abajo, los mails, el contacto, así que bueno, cualquier cosa te pueden escribir, también se pueden comunicar con Más Musicoterapia por cualquier consulta o si quieren contactar a Cande. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado, Cande, a todos los que estuvieron escuchando por YouTube, por el podcast, así que bueno, muchísimas gracias y seguimos con Más Musicoterapia para seguir difundiendo y para llegar a más personas. Muchas gracias y que tengan un excelente día.